Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de la serie Invitación Divina llamado Apostólico a la Torá. Estamos viendo, ¿cierto?, esta serie eh, aproximadamente de 8 capítulos. Estamos, si no me equivoco, esta la sexta entrega. Estamos estudiando, ¿cierto?, sobre un tema bastante relevante, por lo menos para nuestro estudio de raíces hebreas, raíces judías. Es que muchos, ¿cierto? Muchas personas desde el cristianismo se han acercado a encontrar esas raíces, se han acercado un poco al lado de Israel, al lado judío. Y bueno, siempre es bueno tener claro cuál es la responsabilidad o la aplicación de la Torá que deben realizar los cristianos, digamos, cristianos gentiles, los gentiles, los no judíos, respecto de la Torá. ¿Están obligados a lo mismo o no? Hemos visto a lo largo de esta serie, ¿cierto?, el tema de si están obligados a circuncidarse o no, a toda la Torá, a qué tipo de mandamientos. Y bueno, hemos revisado varias cosas que realmente tienen mucha relevancia, sobre todo hoy día cuando estamos estudiando estos temas. La idea, ¿cierto?, es no perdernos en el camino, porque muchos que comienzan, ¿cierto?, este camino se extravían o rápidamente se fanatizan o terminan en algún extremo. Entonces la idea es llevar un camino tranquilo, un camino sin obstáculos, un camino de responsabilidades, pero de las responsabilidades que uno tiene que asumir y no de otras que no tenga que asumir obligatoriamente. Es importante también servir al Eterno con libertad y con plena conciencia. Entonces hemos visto, analizamos Gálatas 5:3, vemos también la diferencia entre la ley, si, si el Mesías abolió las leyes ceremoniales, pero se mantienen las leyes morales, que alguna vez se plantea en el cristianismo, ¿cierto? Que la Torá ha sido abolida, pero claro, la Torá que es moral no, pero la ceremonial sí. ¿Acaso la Torá hace una diferencia? Vimos que no, ¿cierto? Vimos también el tema del yugo insoportable, una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido sobrellevar, dice en un momento Pedro. Y eso se refiere a la Torá, efectivamente. La Torá ha sido algo difícil de sobrellevar para el pueblo de Israel a través de sus generaciones. Entonces, bueno, ellos se comprometieron en el monte Sinaí a practicarla, pero las naciones gentiles no. Entonces hay una diferencia. También Hechos 15:10, 15:21, ahí vimos el tema de que los gentiles, ¿cierto?, iban a tener donde congregarse, en la sinagoga, siempre iban a poder ir a escuchar la Torá para ir aprendiendo. Y también vimos que en sí la Torá se ha aplicado para el mundo gentil de manera implícita, a través de las cartas apostólicas, a través, ¿cierto?, de los evangelios. Hay un mensaje judío, hay un mensaje de las escrituras hebreas, si aquí así lo queremos llamar, para nosotros. Y eso está en un mensaje, en un contexto judío, hebreo. Entonces, de todas maneras, eso nos habla de la escritura de la misma Biblia y de la Torá. Entonces, implícitamente se nos está enseñando a todos, ¿cierto? Parte de la escritura hebrea, implícitamente, pero no explícitamente imponiéndoles la Torá y todo el yugo de los mandamientos. Entonces ahí reexaminamos todo ese tema y ahora vamos a hablar sobre el tema de una sola ley, que es uno de los argumentos que muchos sostienen para decir que todos tenemos que guardar el mismo grado de Torá o de mandamientos, tanto judíos como gentiles. O sea, la Torá está hecha para el nativo y para el extranjero. Todos tienen que guardar la misma Torá. No hay dos Torá en el fondo. Bueno, en realidad, si hablamos de Torá, asumiéndolo como un todo, claro, no hay dos Torá, no hay dos rollos. Pero sí que hay muchas Torá o muchos Torot, muchas Torot. Hay muchas instrucciones dentro del mismo libro, ¿cierto? Entonces, ¿hay Torá diferente? Sí, hay una Torá para el levita, hay un Torá para el Cohen, hay para el sacerdote, hay Torá para el israelita, para la mujer, para el hombre. Hay Torá para todos, ¿ya? Pero entonces vamos a ver a qué se refiere con una sola ley para todos. Porque esto es uno de los argumentos que se sostiene por muchos grupos y de esta manera terminan imponiendo los mandamientos y la carga y el yugo a las personas que todavía no entienden siquiera de qué se trata, ¿ya?
De esa manera les imponen, por ejemplo, la circuncisión cuando tienen que comer del Pesaj o cuando viene Pesaj. Y si no están circuncidados no pueden participar de Pesaj. Porque algunos incluso van más allá y comen, hablan de comer el cordero en ese mismo día y no pueden comerlo si no están circuncidados. Hubo un doble error en la interpretación, por lo menos, de la Torá. Y así, finalmente, esta línea interpretativa hace que se cometan varios errores por aplicar mal la Torá. En sencilla cuenta es eso. No se aplica bien la Torá. Entonces vamos a ver en su contexto una sola ley. En nuestro recurso, si usted tiene acceso a los recursos de la comunidad, puede ir a ver las lecciones de discipulado. Y ahí también hay un documento de una sola ley que es un texto mucho más extenso, debe tener unas 8 o 10 páginas, si lo quiere leer en profundidad también. ¿Ya? Ahí está, el material está subido. Bien, bueno, antes de eso. En muchos lugares, por lo tanto, como decía, se habla de una sola ley habrá para el nativo como para el extranjero. Y a primera vista, ¿cierto? Cuando uno lee ese verso de la escritura de la Torá, pareciera contradecir todo lo que hemos estado enseñando en estos episodios, ¿cierto? De esta serie, de que en realidad tanto judíos nativos como gentiles extranjeros tienen que estar sometidos al mismo nivel de obligación de la Torá. Cuando uno lee una sola ley habrá para el judío como para el nativo como para el extranjero. Si uno lo ve a la rápida, se tienta por ese camino. Y de hecho muchas de las personas que siguen esto y que empiezan a estudiar la escritura parten por allí. Parten por allí. De tal manera que enseñan a que todas las personas están sujetas al yugo de la Torá, de manera completa. Y esas fuentes de una sola ley generalmente se basan en pasajes bíblicos donde se dan mandamientos específicos, pero que se aplican de una manera general. Y ese es el error que se comete. Entonces vamos a echar un vistazo sobre estos pasajes. Vamos a analizar esos pasajes de los cuales se suele argumentar, pero no dice la Torá que una sola ley habrá. Y este argumento suele saltar. Es bastante común. Pero vamos a ver, al menos de manera, digamos, concisa, esos pasajes. Ahora también vamos a tratar de ver, quizás, acercarnos a cómo se interpretaba en el primer siglo. ¿Ya? O sea, estos versos también inspiraron lo que hemos estado hablando sobre cuánto de la Torá tienen que guardar los gentiles y cuánto no. O cuánto están obligados y cuánto no están obligados. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, esos versos sí dieron pie para ver qué tanto de la Torá pueden hacer los gentiles o que no están circuncidados, por ejemplo, pero que han seguido el camino de la Torá, los temerosos de Dios. ¿Ya? Vamos a tratar de acercarnos a ese enfoque. Bueno, entonces primero analicemos algunos de estos versos que hablan de una sola ley. Y el primer ejemplo que se suele utilizar, y de hecho se menciona bastante, es el verso del sacrificio de Pesaj, el sacrificio de la Pascua. Entonces, como allí pueden ver, dice: Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, Éxodo 12, 43 en adelante: Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre, comprado por dinero, después que lo circuncidéis, podrá comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero, un ger en hebreo, reside con vosotros y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, una vez que se haya circuncidado. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley, es decir, Torah Ajat en hebreo,
una ley, una Torá, dice en hebreo, se aplicará tanto al nativo como al extranjero, al ger, que habite entre vosotros. Entonces cuando uno lee esto, y específicamente en esta misma parte donde dice una ley, una misma Torá, Torá Ajat, se aplicará tanto al nativo como al extranjero, puede dar la impresión de que todos los mandamientos se aplican tanto para el nativo como para el extranjero, para el nativo, el nacido, como para el ger. Y uno puede tener la tentación de decir, ok, entonces una sola ley se va a aplicar, es decir, hay una sola Torá para todo el mundo. Pero sin embargo, el contexto de este verso no está aplicándose de esa manera. De hecho, en Shemot capítulo 12, que es donde aparece este texto, no habla todas las leyes de la Torá. Éxodo 12 no habla de toda la Torá, ¿ok? De hecho, en ese momento, Israel no había salido de Egipto. Israel se le está dando este mandamiento, había recibido algunos mandamientos referentes, por ejemplo, al nuevo mes, al consagrar la luna, ¿cierto? Y también al tema del Pesaj, pero todavía no había recibido los mandamientos, no había salido ni siquiera de Egipto, ni había llegado al monte Sinaí, ni había descendido Moshe con las 2 tablas de la Torá, la Lujot. Entonces, ¿a qué ger se refiere? ¿Qué extranjero? Obviamente está haciendo una alusión al extranjero más adelante, ¿cierto? Que también se añadirá al pueblo. Pero ese ger, en el fondo lo que está diciendo, ese extranjero que quiera participar de comer del cordero pascual, del sacrificio del cordero pascual, o de Pesaj, tenía que seguir el mismo procedimiento que el nativo israelita. Eso está diciendo. O sea, si hay un extranjero entre ustedes que quiera, no es que esté obligado, que quiera participar del Pesaj, tendrá que hacerlo bajo el mismo procedimiento que el nativo. Entonces, muchos de estos errores que se cometen de interpretar que hay una sola ley para todos, se basa también en que aplican el sentido de Torá como ley, en todo su significado. Y no es así. Torá significa instrucción, enseñanza, una doctrina. Torá, ¿cierto? No se refiere, de hecho, en el contexto aquí, a una ley en particular, a una ley general. Después, más adelante, en la época romana, vino a significar más como un código de leyes, Torá. Una ley como tal, como un código de leyes. Un código. Pero en este contexto, una Torá se refiere a una instrucción en particular. No a una Torá general, a una cosa en particular. Entonces la palabra muchas veces... Sí, a veces la palabra Torah se refiere a todo el conjunto de instrucciones. Por ejemplo, los salmos. En los salmos se usa mucho la palabra Torah para referirse a toda la instrucción que está ahí en el Pentateuco, en el Humash. Pero la mayoría de las veces, por lo menos cuando se habla de la misma Torah, de esta palabra, con esta palabra se refiere a algún mandamiento específico o una sola aplicación, una sola normativa en particular, un solo mandamiento. Otro caso. ¿Ya? Bueno, ahí por cierto lo que está diciendo, no va a haber nadie que pueda comer del sacrificio del cordero pascual si no está circuncidado. O sea, participar de Pesaj significaba en ese contexto comer del cordero pascual. Para comer de eso había que estar circuncidado. Si algún extranjero dice que reside entre vosotros va a querer participar de eso, tiene que circuncidarse. Ahora, ese comer del cordero después quedó supeditado a Jerusalén, ¿cierto? No se puede sacrificar a un cordero fuera de Jerusalén, tiene que ser comido allí. ¿Ya? Entonces, hoy día nosotros, por ejemplo, celebramos una conmemoración del Pesaj, pero no comemos del cordero de Pesaj. Pero si alguien quisiera, para cumplir todas sus leyes, ¿cierto? Del Pesaj, tendría que haber templo de partida, tendría que ser en Jerusalén y tendría que seguir todas esas instrucciones. Pero hoy día hacemos un acto conmemorativo. Por lo tanto, lo que algunos hacen de imponer la circuncisión hoy día es totalmente equivocado. O sea, hay una mala aplicación ahí del precepto, por cierto. Ahora, podemos ver otro caso donde se menciona la palabra Torá para hablar de otros mandamientos. Dice Levítico 6:9. Manda a Aarón
y sus hijos, diciendo, esta es la ley, esta es la Torá del holocausto. El holocausto estará sobre el hogar del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar se mantendrá encendido sobre él. Entonces dice, esta es la Torá del holocausto. La Torá del holocausto, dice ahí, o de esta ofrenda, ¿cierto? Entonces, es la misma idea. No se está refiriendo ahí a toda la Torá, sino a un mandamiento en específico, no al conjunto. Es algo específico en este caso, ¿ya? Se refiere a la ley del holocausto, la Torá del holocausto. Tan sencillo como eso. Torá en la escritura significa muchas veces un mandamiento, una instrucción que fue dada, una norma. Al respecto, tenemos otro verso, por ejemplo, que dice, y si un extranjero reside entre vosotros y quiere celebrar la Pascua del Señor, volviendo un poco a lo de antes, según el estatuto de la Pascua y según su regla, así lo hará. Tendrá un solo estatuto, Juká Ahad, dice, o sea, referente al estatuto que fue mencionado, tanto para el extranjero, el ger, como para el nativo. O sea, nuevamente coloca aquí, dice, habrá un solo estatuto para todos. O sea, no hay dos tipos de Pascua, no se celebran dos Pascuas diferentes. Si alguien quiere celebrar Pascua o Pesaj, tiene que hacerlo conforme al rito de Israel, de la Torá. ¿Se fijan? Esto igual es algo relevante, porque para nosotros, cuando nosotros nos acercamos a celebrar las festividades, nos acercamos, ¿cierto?, al pueblo de Israel, y cómo lo hace, ¿cierto?, el pueblo. No lo hacemos improvisadamente, conforme a lo que nosotros entendemos de la interpretación que allí aparece, sino que nos acercamos, ¿cierto?, a Israel, y lo hacemos como se haría para el pueblo de Israel. Porque no hay dos tipos de Pascua, no hay dos tipos de Rosh Hashanah, dos tipos de festividades diferentes. O sea, se hace de una manera y es la manera en que está prescrita. Entonces tratamos de acercarnos a ello, ¿ya? Eso igual es algo importante para nosotros. Por eso también nos apegamos, ¿cierto?, a Israel en estas cosas, en las fechas también, inclusive. Entonces, esta es la misma idea que aquí aparece. Al respecto hay un comentarista que se llama Naum Sarna, que es bastante bueno, este comentarista, explicando, ¿cierto?, este tipo de cosas. Y él dice lo siguiente. Bueno, antes de ese. Él dice, no estaba obligado a celebrar, ¿quién? El ger, el extranjero, la Pascua. No estaba obligado a celebrarla. Pero si deseaba hacerlo, y de esa manera se iba a identificar a sí mismo, junto con su familia, en la experiencia nacional de Israel, que no era su experiencia, porque era la experiencia de Israel, no la suya. Él era extranjero. Él no salió de Egipto. Pero si él, o digamos ya, incluso si es que hubiese personas que hubiesen salido de Egipto junto con Israel, pero que no eran parte de la descendencia y no estaban circuncidados. Y también podría ser otra persona que viniera de afuera y quisiera identificarse con Israel. Si alguien quería identificarse, primero tenía que someterse a la circuncisión. Es decir, el extranjero no estaba obligado a celebrar la fiesta, Pesaj, pero se le permitía participar siempre y cuando lo hiciera de la misma manera que lo hacía el israelita. Pero no estaba obligado. ¿Se fijan? Nosotros hemos estado hablando sobre estos temas. El gentil no está obligado a guardar la Torá ni está obligado a guardar las fiestas. Porque la Torá tampoco se lo obliga. Pero si quiere y desea participar, que lo haga como lo hace todo Israel. Y en el caso de Pesaj en particular, porque esto es particular de Pesaj, si quiere comer de la ofrenda y del sacrificio del Cordero Pascual, tiene que circuncidarse. Por ejemplo, en la época de Yeshua, o en la época de los apóstoles, cuando llegaran todos los gentiles, ¿cierto?, a la comunidad de la fe de Israel, a la familia de Israel. Cuando venía Pesaj, ellos no podían comer del cordero que se llevaba a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos no estaban circuncidados. Entonces, de alguna manera, ellos, ¿cierto?, no podían participar de la misma manera que Israel, pero sí podían a lo mejor peregrinar, estar allí, compartir, pero no podían cumplir el mandamiento como lo haría un judío, salvo que ellos se circuncidaran. Ahí también vemos versos, ¿cierto?, en la escritura, que las cartas, sobre todo Pablo, que él dice, bueno, celebremos esta festividad
ya nuestra Pascua, dice, ya ha sido sacrificada. O sea, ustedes no pueden participar de este Pesaj, porque eso les pasaba. Pero nuestra Pascua, nuestro Pesaj ya ha sido sacrificado. O sea, no estén tristes porque a lo mejor son gentiles, vienen llegando y no pueden compartir en esto, porque la Torá es clara. O sea, si lo van a hacer, tienen que estar circuncidados. Pero sepan, celebren dice, con panes ácimos como dice, de bondad, si no me equivoco, dice, de sinceridad, ¿cierto? Entonces, ellos sí tenían un tema, porque los gentiles no podían comer del cordero de Pesaj, si no estaban circuncidados, la Torá lo dice. Entonces Pablo dice, bueno, nuestro Pesaj ya ha sido circuncidado. No está diciendo Pablo, Shaul, ya no hay que aplicar la Torá, sino que está diciendo, ustedes ya han venido a través de un Pesaj que fue el Pesaj de Yeshua en su muerte y resurrección, en esa fiesta, y ustedes ya han celebrado un Pesaj del el Mesías, ¿cierto? Del el Hijo de Dios. Y ya han entrado, han celebrado, han venido ya en la celebración. No se sientan apartados de esto. Con el tiempo, lo que sí pasaría a lo mejor con este distanciamiento entre los gentiles y los judíos, entre la iglesia, digamos, y entre Israel, la sinagoga, pasaría que cada cual haría otro tipo de pesaj, algo diferente. Pero como vimos, ¿cierto? En la escritura no se trata de eso. Se trata de, si van a celebrar pesaj, háganlo conforme a lo que prescribe la Torá. Acérquense a ello. Entonces hay una invitación si es que el extranjero quiere acercarse. ¿Ya? Pero también Pablo dice, ustedes ya han entrado aquí por el sacrificio del pesaj. No se sientan alejados por no poder comer de aquí. Si se fijan, estas cuestiones estaban presentes en esa época. Y eran en parte un impedimento, pero en otra parte era una invitación a la vez. ¿Ya? Pero había que cumplir la Torá de manera adecuada. ¿Ya? Esto no se trata de así. Entonces, ellos no estaban obligados a comerla, pero una vez llegando se sentían a lo mejor con el deseo de participar. Entonces, si iba a participar y querían comer de ese cordero, tendrían que haberse circuncidado, haber hecho un acto de prosélito completo. ¿Ya? Entonces ahí lo aplicamos a lo que era la época de los apóstoles. Pero no estaban obligados. Y de hecho, Pablo les dice en el fondo, o sea, todas esas cosas son sombra de las cosas que han de venir. No está, y nuevamente Pablo no quiso, cuando habló de estas cosas, no quiso denostar o menospreciar la Torá, o el mandamiento, la instrucción específica, sino que quiso darle a entender a ellos, o sea, ustedes ya han recibido, o nosotros hemos practicado esta festividad y todas estas cosas toda la vida, o todo el tiempo desde nuestros padres, pero ustedes hoy día están viendo el cumplimiento de estas cosas. Todo eso que era sombra, ustedes hoy día lo están experimentando, o sea, no puede ser que ustedes consideren, en el fondo, que son menos, que están restados de esto por no hacerse judíos, cuando el mismo Señor los ha invitado también a compartir de su mesa y el del mismo Cordero Pascual que era el Mesías. O sea, ¿cómo ustedes van a desechar esto? ¿Recuerdan cuando Pablo muchas veces critica a estos, precisamente a estos gentiles o judíos que estaban presionando a los gentiles para hacerse judíos, o a los gentiles que querían sí o sí dar el paso, sí o sí, quien les faltaba algo? O sea, ustedes están viendo el cumplimiento de todo eso. Pero claro, según la Torá hay ciertas cosas que les tienen impedimento. Pero ustedes están viendo todo lo que hemos anhelado y practicado esto, lo están viendo cumplido. O sea, van a menospreciar esto que les fue dado, que han recibido, por no poder participar del acto simbólico cuando ustedes en carne propia han experimentado ello, de lo que significa el sacrificio del Cordero de Pesaj, que puso su vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos nueva vida y fuéramos liberados del pecado. Entonces, ese también era el punto de Pablo, y muchas veces lo tocó. ¿Cómo ustedes van a menospreciar esto? Nosotros hemos practicado todo esto para ver el cumplimiento. Finalmente de estas cosas. Ustedes no van a menospreciar esto. No por no poder participar de alguna forma porque no son legalmente judíos. Y no podrían comer en ese caso de un cordero pascual. ¿Se fija? Estas cosas estaban ahí, vivas ahí, en ese momento. Estaban latentes.
Pero ahí nos queda claro, por lo menos, que el gentil, el extranjero, no estaba obligado. Pero si quería, tenía que participar de manera completa. Al respecto, también otro autor que se llama Jacob Milgrom dice lo siguiente, en el comentario que hace a la Torá JPS, una Torá en inglés bien popular, bien conocida. Dice, el ger no está obligado a observar las fiestas. Apliquémoslo al gentil. El gentil no está obligado a observar las fiestas. Según la misma Torá, el sacrificio pascual se declara explícitamente voluntario para el ger, mientras que un israelita se abstiene del sacrificio bajo la pena de caret. O sea, si el israelita no celebraba Pesaj, tenía pena de caret. Era cortado del pueblo, como que salía del pueblo, ya no pertenecía. Entonces, tú no quieres celebrar esto que nos une, estás apartado, eres apartado. Pero el ger podía observarlo siempre y cuando estuviera circuncidado. En otras palabras, si no estuviera circuncidado y no la celebraba, aun siendo extranjero, no iba a ser cortado de Israel. Iba a seguir estando ahí como extranjero. Pero si el israelita no la celebraba, tenía pena de caret en la Torá. Mucho más severo, ¿no? Entonces, la misma interpretación de la Torá nos va dando luces también de lo que fue la aplicación de la Torá hacia los gentiles en la época de Yeshua, de los apóstoles. De los apóstoles, precisamente. Entonces, una sola ley no significa una obligación. El ger puede participar de Pesaj si lo desea, pero el israelita está obligado a hacerlo. Si el ger no participaba del Pesaj, si un gentil no participa de Pesaj, hoy día incluso, sigue siendo parte de la comunidad. No ha sido cortado de la iglesia, del cuerpo del Mesías. No es cortado. La única ley en el fondo que se aplica a ambos es que ambos, si van a comer de sacrificio de Pesaj, tienen que estar circuncidados. No puede un gentil comer del cordero de Pesaj en Jerusalén, si hubiese templo, si no estuviera circuncidado. ¿Ok? Por lo tanto, aquí vemos, ¿cierto?, que esta ley implica de que los gentiles no están obligados y solamente si quieren participar tendrían que hacer este acto. Otro pasaje. Una ley en la Torá. La ofrenda por la culpa es como la Torá, es como la ofrenda por el pecado, dice la Torá. Hay una misma ley, Torá Ajat, para ambas. Al sacerdote que hace expiación con ella le pertenecerá. Es decir, al sacerdote le aplica la misma ley, en este caso tanto para la ofrenda por la culpa como por la ofrenda por el pecado. ¿Qué significa? Que tiene que aplicar el mismo procedimiento por la ofrenda de culpa como por la ofrenda por el pecado. Es la misma Torá que le aplica al sacerdote. Eso está diciendo ahí en el contexto. Entonces, incluso como aquí aparece, ¿cierto? Se refiere a un procedimiento, que es el mismo procedimiento. No está diciendo que la misma ley es para todos los sacerdotes, que todos los sacerdotes tienen la misma ley. No. Está diciendo que el mismo procedimiento para un tipo de ofrenda era la misma Torá para otro tipo de ofrenda. Entonces, cuando nuevamente alguien saca esos versos, pero es que dice una sola ley habrá, es que están sacándolo de contexto totalmente. Totalmente. No podemos apelar a su argumento. ¿Ya? Y tenemos que tener ojo con eso. Números 15 tenemos otro caso similar. Dice, voy a agrandarlo un poquito. A ver. Ahí sí. Dice, si un extranjero reside con vosotros, o uno que esté entre vosotros por vuestras generaciones, y desea presentar una ofrenda encendida con aroma agradable al Señor, como lo hacéis vosotros, así lo hará él. En cuanto a la asamblea, un estatuto, Juka Ajat en hebreo, habrá para vosotros y para el extranjero, el ger, que reside con vosotros, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros sois, así será el extranjero delante del Señor. Una sola ley, Torah Ajat, habrá. Una sola ordenanza, Mishpat Echad, en hebreo, habrá. Para vosotros y para el extranjero, el ger que reside entre vosotros. ¿Ya? Entonces, ahí está hablando de qué cosa? De cómo se hace una ofrenda, ¿cierto? Una ofrenda encendida. Cuando alguien quiere presentar una ofrenda encendida,
agradable para el Señor, ¿cómo tendrá que hacerlo? La asamblea, hay un solo estatuto tanto para un israelita como para un extranjero. O sea, si un extranjero quería ofrecer un sacrificio, una ofrenda, mejor dicho, tenía que tener la misma ley, el mismo procedimiento como el que tendría un nativo de Israel. Eso está explicando allí. Veamos otro verso, similar a este. Dice, y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error, cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él y será perdonado. Para el que es nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero, el ger, que reside entre ellos, tendréis una sola ley, Torah Ahat, para el que haga algo inadvertidamente. Es decir, cuando una persona cometiera un pecado, ¿cierto? Que no se dio cuenta, ¿cierto? Fue algo inadvertido. Fue inadvertido, ¿cierto? Un pecado, ¿cómo se llama? Un pecado sin... por error. ¿No? ¿Cómo es que se dice? Sin intención. Un pecado sin intención. En el fondo dice que será expiación por él y le será perdonado. Y tendrá una misma Torah, tanto el nativo de Israel como el ger. Le hace, el gentil incluso. Entonces aquí es similar. Entonces el ger, si tiene que hacer un sacrificio, lo tiene que hacer de la misma manera prescrita en la Torah. No puede hacer un sacrificio diferente al de la Torah. ¿Se fijan? Y esto es precisamente para evitar que se creen más religiones o más desviaciones de un solo camino. O sea, pensemos que Israel, el Eterno, tenía una tarea grande con Israel. Era un mundo politeísta. Un mundo de muchos cultos, muchos altares. En todos lados había tipos de sacrificio. Y unificar esto para Israel era una misión grande. Cualquier persona podía decir, voy y ofrezco un sacrificio a mi manera. No hago un altar en cualquier lugar. La Torá prohíbe hacer cualquier tipo de altar o de alguna forma o arrodillarse de cierta manera. Porque la Torá está tratando de evitar justamente que haya se creen más religiones, más fe diferente a la que él prescribió en la Torá. De alejarse de la Torá. Para eso se prescribieron esta Torá y por eso el extranjero que decide también presentar una ofrenda de culpa por haber cometido un error inadvertidamente, sin intención, tenía que tener la misma Torá. Así no se aleja, ¿cierto?, del camino del Eterno. Tiene sentido, ¿no? En el segundo pasaje habla de la Juká, el estatuto también. Estatuto, el mismo estatuto. Misma Torá, mismo estatuto. Torá Ahat, Jukat Ejad. O Mishpat Ejad incluso. En este caso. O sea, esas tres frases se refieren a una sola ley, si uno las quiere traducir. Una sola instrucción habrá. Una sola ley. Y se refieren a cosas específicas. ¿Ya? Otros casos más. Un par de casos más antes de concluir. En verdad este tema no es tan extenso, por lo menos hoy. Por ejemplo, dice la Torá, el que mate un animal lo restituirá, pero el que mate un hombre ha de morir. Habrá una misma ley, Mishpat Ejad, para vosotros será tanto para el forastero como para el nativo, porque yo soy el Señor, vuestro Dios. Elohim, vuestro Elohim. Entonces ahí dice, el que mate un animal lo restituirá, el que mate a otra persona ha de morir. ¿Cierto? Habrá una sola ley dentro de Israel, dice, en este caso, ¿cierto? Tanto para el israelita como para el extranjero. Y esto es algo particular. Ya aquí hay algo particular al respecto de los otros casos. Porque está hablando de las penas, ¿no? Entonces, a diferencia de los otros pasajes que hablan de una sola ley, o de una ley, o de una Torah, Torah Ahat, este verso no se encuentra en un sentido de sacrificio, ¿cierto? Porque el primer verso que vimos era de Pesaj, la Pascua, sacrificio. Después hablaba de el procedimiento, por ejemplo, de los sacerdotes, que tiene que ver con sacrificio. ¿Ya? O de cómo presentar una ofrenda. Tiene que ver con los sacrificios. Pero este verso está hablando de otro contexto. Está hablando de un contexto, ¿cierto? Civil, podríamos decir.
Entonces, no habla una sola Torá, sino que indica que tiene que haber un solo juicio, si se fijan. No es que habrá una misma Torá, sino que habrá un solo juicio. Se va a proceder de manera, ¿cierto?, a través de los tribunales de la época, o la sentencia que se iba a fijar por los jueces de la época tenía que ser la misma. Un extranjero que comete un delito tiene el mismo grado de severidad y de sentencia que un nativo que comete ese delito. En el fondo es eso. Si un extranjero mata al animal de otro, tiene la misma pena que un nacido en esa tierra mate un animal de otro. No importa, en el fondo, cuál sea su costumbre o su tradición de donde venga. Si aquí viene y mata al animal de su vecino, esta es la pena, esta tiene que cumplir. No importa que en su casa maten los animales de los vecinos y no tengan ninguna persecución, no sé, pues, legal o de sentencia. Aquí sí. Está diciendo entonces un solo juicio. Mishpat Echad habrá una sentencia, ¿ya? Para imponer, obviamente, sentencia por el delito. Entonces, esto contrasta, y esto también nos da una luz a nosotros sobre la aplicación de los gentiles sobre la Torá. Porque esto contrasta, por ejemplo, con otros sistemas judiciales del antiguo Oriente Próximo, donde los extranjeros no recibían la misma sentencia o el mismo proceso judicial y no tenían los mismos derechos o la misma protección dentro de esos códigos de leyes que los nativos, si eran víctimas, por ejemplo, de delitos civiles. O sea, hay un extranjero viviendo aquí, digamos como Lot, el caso de Lot. Nosotros somos los de Sodoma y Gomorra, ahí viene Lot, y Lot viene aquí a hacer sus cosas que viene de afuera. Y bueno, a lo mejor yo veo que está haciendo algo indebido, que va en contra de nosotros, vamos y los violentamos. Violentamos la casa de Lot, los invadimos, queremos ultrajar, ¿cierto?, a los invitados y hacer un montón de cosas que entre ellos no hacían, no se hacían unos a otros. Pero como este era extranjero, claro, sí, podemos abusar de él, podemos tratarlo mal, podemos realmente tratarlo de una manera diferente a como nos tratamos entre nosotros. Y eso existía en el antiguo Oriente Próximo. Leyes que eran así. O sea, si es un extranjero, abusemos de él. ¿Qué dice la Torá? Un mismo procedimiento de juicio habrá para el nativo como para el extranjero. Y eso también le otorga la protección al extranjero dentro de la ley de la Torá, de la ley judía, ¿cierto? La ley de Israel en esa época. Lo amparaba. Si alguien cometía, o un israelita mataba un animal de un extranjero, tenía la misma pena que si mataba el animal de otro israelita. No era una persona que estaba por bajo de la ley o que podemos hacerle lo que queramos. ¿Se fijan? Y esto es algo bien interesante, bien importante, porque la Torá le da protección legal al extranjero. De la misma manera, la Torá le daba una protección legal al gentil. Porque el gentil ha decidido vivir como parte de la familia de Israel en el árbol del olivo. Por lo tanto, también tiene derecho a las protecciones que la Torá ofrece. Y no es juzgado de manera diferente. No tiene el mismo grado de obligatoriedad, por ejemplo, sobre las fiestas, por ejemplo. Pero aquí, por ejemplo, en casos civiles, o de matar a un hombre, a un animal, es la misma pena. O sea, el que está bajo la Torá y mata a una persona, y el gentil que no está bajo la Torá incluso y mata a una persona, prácticamente, y vive dentro de Israel, tiene la misma pena, no es diferente. No importa que sea judío, que crea, que no crea, no importa, la misma pena, la misma sentencia. Eso, por un lado, al gentil, ¿cierto? No lo exonera, no lo libera de todas las responsabilidades de la Torá, como ya hemos visto y hemos tratado de analizar en estos capítulos, pero tampoco lo obliga, no está obligado a todos los tipos de ceremonia y cosas distintivas de Israel, pero tampoco está liberado de toda cosa. O sea, un gentil que cree en Yeshua y que se ha arrepentido, no es que ahora pueda llegar y hacer lo que quiera y pueda, no sé, hacer adulterio, pecar o matar a otra persona, porque ahora está limpio y Dios lo perdona a través de Yeshua, de Jesús. No. También, como aquí se muestra, tomándonos de la misma línea, el gentil viene a tomar una responsabilidad, pero también viene a tener la protección de la Torá.
Entonces, no solamente el gentil que dice hemos recibido las promesas, las bendiciones, le caen todas las cosas buenas, por así decirlo, de la Torá. También le compete la protección que da la Torá. El marco regulatorio de la Torá también le cae sobre él. Y así también en la medida de que él sea responsable porque se supone que una persona que se arrepiente, piénsenlo así, una persona que se arrepiente de su obra muerta, que cree en el Señor, es porque ya ha entendido que matar es malo, mentir es malo, robar es malo, y se ha arrepentido de eso. Ya sabe que es malo, pues entonces por lo menos ese mínimo de cosas que él antes hacía, que estaban equivocadas, ya en el fondo él aplican en su vida. Si las vuelve a cometer, está pecando bajo la misma Torá. La misma Torá que lo bendice, que lo hace partícipe de las promesas y de los pactos, pues también lo hace responsable de manera dentro de la Torá, ¿cierto? Dentro de los márgenes. Y no es que él sea un nativo, o perdón, un nativo como un extranjero que ya ha sido nacionalizado, sino que todavía sigue en calidad de extranjero, pero residiendo con Israel. Entonces, si él ya se arrepintió de esos pecados, pues al menos ese tipo de pecados ya están, se supone, bajo el mismo juicio, junto con Israel, porque se arrepintió así como Israel no sigue ese camino, él tampoco sigue ese camino. Entonces, al menos hay puntos de partida que van a depender quizás de cada persona, que por lo menos, y si se arrepintió y tuvo conciencia de que eso era pecado, y se volvió al Señor, por lo menos eso, ¿cierto? Le está aplicando a su vida. Y la misma Torá le da una protección civil en cuanto a esas cosas, pero también el mismo juicio. Así como Israel tiene un juicio por violar la Torá, pues él también tendría un juicio por volver a hacer ese pecado. A lo mejor sin decirlo que está bajo la Torá, bajo todo el yugo de la Torá, pero sí está bajo la voluntad de Dios, de que eso es pecado, porque el pecado es la violación a la Torá, ¿cierto? Se fijan, ahí podemos tomar algunas cosas para ir aplicándolo también a cómo se haría la aplicación de la Torá a los gentiles, ¿ya? Y podemos vislumbrarlo en la misma escritura. Entonces, esta interpretación que hemos hablado de que no están obligados, va en el mismo sentido, pero a la vez también lo protege, ¿cierto? Y nos da algunas luces más en cuanto a otro tipo de leyes civiles. Em, Todo esto es muy, muy, muy interesante, ¿cierto? Todo lo que hemos visto. Y es algo que nosotros no podemos dejar de lado, no considerarlo cuando juzgamos las acciones de los demás. Porque a veces somos dados a juzgar las acciones de los otros. Una persona que se ha arrepentido, el Eterno considera que ha cambiado. Ha dejado de hacer lo malo, no tiene que volver a hacerlo. Ahora, uno dice, bueno, no hay que juzgarlo ahora, porque no está bajo la Torá. Ok, pero si esa persona se supone que hacía algo y se arrepintió y ahora lo vuelve a hacer, peor. Es mucho peor que antes, porque ahora es consciente de que hay por lo menos una Torá, un mandamiento, hay una conciencia de que eso es pecado. Si antes lo hacía y no le importaba y ahora sabe que es pecado, pues no tiene mayor responsabilidad. Y eso es Torá. Eso venía al conocimiento de la Torá. Pero a la vez no está obligado a ciertas cosas que el pueblo de Israel tomó sobre sí. Porque todavía no ha llegado hasta ese punto. ¿Se fija? Bueno, cuando leemos y aplicamos esos pasajes que hemos visto a todo el mundo, sin su contexto, bueno, la verdad que vamos a perder bastante el rumbo en la interpretación de la Torá para los gentiles. Esa es la verdad. Pero si lo interpretamos en su contexto original, por lo menos vamos a poder ver algunos vislumbres, ¿cierto? De cómo podríamos llegar a aplicar la Torá y qué mandamientos aplicarían para los gentiles y a mi vida y de qué manera yo puedo proceder ahora en adelante. Y esto no significa que la Torá se aplica de manera idéntica tanto para judíos como para gentiles, porque no hay una sola Torá para todos, un mismo nivel de obligación respecto a la Torá. Sí hay una sola Torá, la Torá del Eterno, la que Él dio, ¿cierto? Y lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, el Humash. Pero no es que la misma Torá se aplica a todo el mundo. La Torá se aplica por casos.
Y en cada caso aplica una ley, una normativa diferente. ¿Ya? Y hay casos en que aplica la misma normativa para el extranjero como para el nativo, pero no es en todos los casos. Entonces cuando uno realmente empieza a ver este asunto, se da cuenta de que la misma Torá se refiere sobre todo en aspectos ceremoniales, y eso es algo interesante, porque se refiere a la naturaleza de los sacrificios. ¿Qué conllevaban los sacrificios en la Torá? El acercamiento a Dios, ¿cierto? La palabra Korban viene también de la palabra acercarse en hebreo, ¿cierto? Es la misma raíz. Entonces, los sacrificios, donde aparece esta frase, habrá una sola Torá, Torá Ahat, tiene que ver con cómo nos acercamos a Dios. Y esto también nos da a entender, ¿cierto? Que para acercarnos a Dios, hay una manera de acercarse correcta a Él. No hay infinitas maneras, ¿cierto?, de acercarse. Por eso, tenemos a Yeshua, el camino que nos lleva y nos acerca al Padre, ¿cierto? Hay un solo camino. No podemos estar inventando caminos. Yeshua es el camino, el sacrificio. Todos tenemos que andar conforme a ese sacrificio, tanto judíos como gentiles, entendiendo que Él es el que nos acercó al Padre. Y no inventando otros tipos de acercamiento. Y si después extrapolamos todo esto a mandamientos específicos, o sea, ofrendas específicas, no lo general que nos acercamos a Dios a través de Yeshua, ok. Pero si hubiese un templo, en la misma época de los apóstoles que había templo, y ofrecieron incluso algún sacrificio. Pablo le pidieron que hiciera un sacrificio de voto nazareo. ¿Para qué? Para que diera testimonio de que él no estaba ahí yéndose en contra de la Torá. Si así fuera y hubiese templo, bueno, tenemos que proceder conforme a lo que dice la Torá en cuanto a ese acercamiento en particular, ese sacrificio. Pero a la vez, en términos generales, todos nos acercamos de la misma manera a través de Yeshua. Entonces, una sola ley se aplica sobre todo al acercamiento a Dios. Hay una manera, nos acercamos por el camino que Él nos abrió, por la forma que Él nos dio para que no inventemos y no nos pongamos a hacer idolatría. Y inventemos un culto extraño, maneras diferentes, sino que nos acerquemos a lo que Él ya entregó. Y este mensaje es sobre todo para los que no son judíos, ¿cierto? Que se acerquen de la manera adecuada que lo prescribe la Torá, también como lo hace Israel, para que lo haga de manera correcta. Y no estemos inventando aquí mandamientos nuevos, formas nuevas de cumplir lo que ya se sabe por dónde, cómo se hace. ¿Se fijan? Obviamente podemos tener algunas diferencias con el judaísmo tradicional, etcétera, pero no implica de que los gentiles no deban acercarse de la manera adecuada, ¿ya? Y Yeshua nos habló y nos llevó hacia la sujeción al Padre, en todo. Entonces, sea que el gentil no esté obligado o no a algunas cosas, se tiene que sujetar al Mesías, y el Mesías se sujeta al Padre. Y el judío se sujeta al Mesías, el Mesías se sujeta al Padre. Tenemos que estar todos bien alineados, conforme a la responsabilidad de cada uno, sujetos al Mesías. ¿Ya? Entonces, esos mandamientos que son de la manera sacrificial, que dice una sola ley, no se aplican tampoco a todas las cosas. Por ejemplo, a la fiesta, al Shabbat, y otras cosas. No se aplican a todas las cosas. ¿Ya? No hay un mandamiento universal que todo... Por ejemplo, un gentil podría celebrar un Shabbat y no... Bueno, no sé, prender fuego. No hay algo que le prohíba prender fuego en Shabbat, no sé. Pero un judío no puede. Si es que está bajo todo el yugo de la Torá, ¿cierto? Y así, bueno, quizá otros mandamientos. Yo lo menciono así como al aire. Pero obviamente guardar un Shabbat y prender fuego es un poco contraproducente porque hay que descansar en ese día. Entonces, obviamente, claro, o sea, el gentil no está obligado, pero si quiere guardarlo y acercarse de la manera correcta en que se guarda el Shabbat para acercarse a Dios de manera adecuada, pues tiene que igual apegarse, ¿no?, al camino de la Torá. Y esto es lo que aprendemos, ¿cierto? Hoy. Entonces, como concluye Jacob Milgrom también, dice, la orden de que habrá una sola ley para ti y para el extranjero residente, el ger, etcétera, en esos versos que vimos, no debe interpretarse erróneamente, se aplica solo al caso que se da en el contexto, no debe tomarse como una generalización. Y hoy día vemos que estas cosas se enseñan como si fueran generalizaciones y no por pocos grupos. Entonces tenemos que tener cuidado, porque nuestro acercamiento a Dios tiene que ser adecuado.
Por eso tenemos que aprender a trazar, a interpretar, a aplicar bien la Torá en estas cosas. Así que saber un poquito de normativa, un poquito de ley de Torá, para el gentil le es muy útil para hacer la voluntad del Padre, para acercarse de manera correcta, para saber cuáles son los márgenes, ¿cierto?, en que puede actuar o no actuar. Es muy útil para el gentil la Torá, pero no está obligado del todo. Pero si quisiera sentirse parte como Israel del todo, pues tendría que cumplirlo como le dice la Torá. Y ahí entendiéndose, una sola ley habrá. ¿Ya? Vamos a verlo de esa manera como Pesaj. Tendrían que circuncidarse para comer un cordero de Pesaj, pero también en el sentido de sigan el camino de Israel, si lo van a hacer así. ¿Ya? Aunque no están obligados del todo a toda la Torá. ¿Ya? Así que ese argumento de que una sola ley habrá para todos, esa teología, esa doctrina que hoy día circula, nosotros no la compartimos, no la sostenemos y de hecho para nada. O sea, de hecho, como afirmamos aquí, es un completo error y lleva a interpretaciones equivocadas del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, como también de la Torá. Y por lo tanto lleva una aplicación mala de la Torá. Y aplicar mal la Torá es violar la Torá. Y nos devuelve hacia atrás en vez de hacernos avanzar. Por eso es importante aplicar bien la Torá, entenderla bien en los casos específicos y no sacarla de contexto ni sacar versículos. Oh, pero ¿cómo la escritura dice aquí? No. Si hablamos de una cosa, hablemos de esa cosa y apliquemos bien los contextos. Si no, estamos bastante extraviados ya en la interpretación. Así que bueno, nuestra comunidad establece esto. Nuestra comunidad nos sigue y aparece en nuestra página, en la declaración de fe, precisamente aparece. No creemos en las doctrinas del reemplazo, la sustitución de Israel, porque eso es antibíblico, ¿cierto? No creemos, por ahí sale también en la doctrina de dos casas, en algún momento lo hemos explicado, lo podremos explicar de nuevo, y también aparece, no creemos en la doctrina de una sola ley, y es por esto que hemos hablado. Y aquellos que quieran saber un poco más, está el estudio, como les decía, del artículo de una sola ley, completo, con más detalle todavía, en los recursos para comunitarios. Yo creo que lo voy a dejar subido también en el grupo Toral Pi Yeshua para que lo puedan ver ahí ahora mismo después de este. O les dejo el enlace en la descripción del video para que vean el estudio completo, lo puedan leer en español, ¿ya? Más extendido. Eso es todo por hoy. Eso es todo por este estudio. Espero que haya sido de bendición y de aclarar algunos temas. Yo sé que siempre saltan más dudas, pero con que vayamos aclarando algunas, pueden saltar todas las que deseen. Pero lo importante es que podamos ir aclarando estos temas para servir mejor al Eterno, ¿ya? A través de Yeshua y el mensaje de los apóstoles. Que el Eterno les bendiga a todos, Shabu a todos, una feliz semana. Y nos vemos en la siguiente capítulo, que es una sola ley en la época, ¿cierto?, del segundo templo. Ahí nos vamos a aproximar a lo que hoy día lanzamos de a poquito, ¿ya? Que el Eterno les bendiga. Shalom.